Hola, hola mis amigos ahí en Waco con Pastor G y con Johnny González. Esta plataforma era para crear una narración de historias, ¿verdad? Donde diferentes generaciones comparten sus experiencias. O sea, como el latido de corazón de la cultura hispana. Quisiera en esta sesión presentar a Pastor G y también a Johnny González con ustedes. ¿Cómo estás, la gente? Sí, por favor, salúdenle a la Hola, gente. ¿cómo están? Qué bueno, qué bien. Voy a empezar contigo, Pastor G. Dinos un poquito de lo que tú haces aquí en Waco con la comunidad. Well, been a pastor since 2001, I think. Okay. Been doing ministry in the church since 98. And yeah, born and raised in Waco. Been here all my life. So yeah, that's kind of a little bit about me. Been in the music industry and podcasting industry and all things media, basically. You know, just radio and graphic art. You know, all things that have to do with media, Okay. marketing and stuff like that. Okay. Le estoy preguntando a Pastor G pues que nos diga un poquito de lo que él hace y aquí en la comunidad de Waco y por qué le dicen Pastor G, ¿verdad? Entonces, él está involucrado en lo que es en el ministerio en una iglesia. Tiene desde el 2001, ¿verdad? Y también está trabajando en los medios como de podcasting, como lo que estamos haciendo ahorita. Ya tiene mucha experiencia en eso, en promover negocios aquí también en la comunidad. Déjame ver también, Johnny, dinos un poquito también de lo que tú estás haciendo ahorita en tu trabajo, tu carrera. My name is Johnny Gonzalez, born and raised on the south side of Waco, Texas. Desde el sur, dice Johnny. And got a lovely wife, we got a family of 6, 3 daughters, 1 boy. And we're just living life. I build houses, remodel houses, flip houses here in town, and been doing that for about 28 years. Okay. And just living life and learning. Solo que tienes varios años aquí en Waco con tu familia, tiene 3 hijas y 3 un hijas, hijo. sí. Ay, disculpe. Y tienes mucha experiencia en lo que es el construir casas y remodelaciones. Nos conocemos un tiempo ya, ¿verdad, Johnny? Sí, sí. Y entonces su negocio se llama Johnny Gonzalez Construction, Sí. ¿verdad? Y rufero, ¿verdad? También. Sí, pero ¿por qué es? The reason why would be I always want to put my name on it. I don't want no fancy names, no nicknames, no gadgets. Solo tu nombre, ¿verdad? Por eso tú sabes quién es. Ok. Dice Johnny, pues es que yo siempre le pongo mi nombre porque quiero que la gente sepa quién soy. Y pues sí, o sea, el orgullo que tienes tú, Johnny, de tu negocio que has construido tú mismo, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas con esto? 28. 28 years, 28 años aquí en Waco, ¿verdad? Sí, Okay. todo de Waco. Muy bien, muy bien. Pastor, ¿tú también tienes aquí toda tu vida en Waco? Okay. All my life. Toda tu vida. This is my brother. Son hermanos, también se me olvidó ese detalle. Y eso es una historia de hijo. Algo largo, ¿verdad? Ajá. Va para largo. ¿Ustedes los dos fueron aquí a la escuela en Waco? Yeah, in the south side of Waco, we went to Bells Hills, Saw Ross back in those days, and then University High School for a little while. yeah, junior high and high school. I don't know about you, but I didn't make it the whole 4 years. Did you get there? Los dos fueron aquí al distrito de Waco, ¿verdad? en el sur de Waco, ¿verdad? En inglés dicen el South Side, ¿verdad? Ahí por Beverly Hills también, ¿verdad? ¿O son dos diferentes? Porque tú me has dicho, Johnny, que South Waco y Beverly Hills no es la misma cosa, ¿verdad? Tú dices que hay una diferencia. No, we're finna get into it. Para mí, sí. Para ti, sí. Porque yo vivía allá donde está Kate Ross. Okay. So, allá es tú sabes, when you live somewhere, cuando tú vives a un lado, tú creo tú es la más, eso es la más
con Mejor, la más ¿verdad? corazón, la Sí, más, sí, la más mejor. fuerte, ¿verdad? Todo, si tú hablas con un gente de vive en Beverly Hills, ellos van a decir, no, eso es Hueco también. Eso es Sí. no es una cosa de es correcto y no es correcto. Ok. Simplemente porque pues tú viviste allí, entonces obviamente a veces hasta cruzar la calle se puede decir que esta área es una área y esta área es otra. No nada de que si es correcto o no, simplemente tú te sientes que South Waco es South Waco y Beverly Hills es Beverly Hills, Yeah. ¿verdad? Pero todo con respeto. Sí. Beverly Hills is South Waco. Yeah. Fíjate, That's all Pastor, South Side. yo también así lo siento, pero pues yo no viví allí, ¿verdad? Yo estuve en East Waco de chica, solo que, bueno, en North Waco y East Waco, pero sí oía mucho de South Waco y pues yo la verdad pues sí fui a la escuela University. ¿Ustedes fueron a University también? Okay. Yeah, Okay. yeah. I was all over South Side. Okay. He was right there, just in the little corner. Hijos. I was all over South Side, all up and down South Side. Dinos un poquito, Pastor, lo que tú tuviste que sobrellevar en tu tiempo. Tú tienes una historia, ¿verdad? Dinos un poquito de eso, de lo que quizás un poquito de tu pasado y las cosas que tuviste que hacer para pasar. Yeah. Just quickly, so me and my brother Johnny, we grew up in the blended families, ¿Cómo que So blended families? we have the same dad, but different moms. In fact, there's how many do we count, bro? There's how many of us within our dad? I think there's 12 is what I asked Joshi the other day. Okay. Todavía There's a está en lot- cuestión eso, ¿verdad? So there's a lot of us. Ajá, una familia grande. And so, as a result, we grew up in different households and, Okay. that kind of thing. I didn't really truly know he was my brother till truly understand what all that meant until I was in about the 9th, 10th grade. Oh, ya I was grandes. about 15, 16 before I understood, like, because, we're Hispanic. Eso es tu primo. Eso es tu primo. Es lo que te iba a preguntar, porque tú sabes que mucha gente dice, pues es mi prima, pero realmente no son sangre, ¿verdad? Eso, la verdad. Okay. Pero eso. aquí ustedes sí son sangre. Oh, Sí, yeah. sí. Y yo creo, bueno, yo tan niño, yo creo, pues es tu hermano. Ok, pues pero Sí. todos son mis primos. Yo no Tú dices, sabía, es yo no un sabía, hermano. en mi corazón no sabía la verdad. Ajá, que era biológico, ¿verdad? Que realmente Sí. eran por sangre, ¿verdad? Sí. My grandmother would take me to our dad's mom. Ajá. So my mom's mom would take me to go meet my grandmother and the rest of the family all the time. So the grandmas will work together to make sure that I knew that side of the family. Esa era otra generación, ¿verdad? Es una generación donde ellos se enfocaban en la familia mucho, ¿verdad? Que todo Yeah. esto se conectara. Sí, Yeah. Even though there was problems, Ajá. the grandmas said, "No, y'all need to know." Aunque haya the problemas, family." hay que conocer y reconocer la familia. y sí. él tenía la bueno. ¿Cómo dice? ellos eran los buenos y tú eres los malos. Yeah, Eso te lo creo, Mi abuela Johnny. de allá y mi abuelo de aquí no quiere hablar no quiere hablar. So, él tenía diferente experiencia con ellos de yo, porque Diferentes yo experiencias. con yo nunca no tenía eso medio. We never had that medium. Nunca tenía eso cosa en la medio. ¿Cómo? Cuando los abuelas habló. Oh, okay. No tenían esa relación, todavía no habían conectado, ¿no? Sí. Ajá, Yeah. okay. Sí, eso es una cosa grandote porque tú conozcas you know our grandmother and grandfather. Oh yeah. Well. Yeah. Well. Pero tú no. I knew my grandfather, and he would have to, because our grandmas didn't like each other. Like, Okay. Eso pasa, yeah, ¿verdad? En sí, las eso es familias. una cosa. Pero my grandpa, he would always come see me. Always, we seen him at church. Even till when I started going to church with my wife and my kids. Y tu abuelo era el mismo abuelo que Sí. Gabriel, ¿verdad? Chichi. Okay. Bueno gente, Chichi. El Chichi. And but he would always be dressed up. Oh, sí. And it was crazy because my kids didn't know who he was. And so we go to church one day, and they're like, who's the man always dressed up? He always hugs you. And King would always notice the big gold chain. Sí. And he's like, who is? I said, man, that's your grandpa. And, Wow. for me, it was rough. Like, now I have to explain all this to everybody. It was kind of crazy, weird, but I'm glad I got,
why was he standing at the altar server all the time when we went to church? Now, when I look back, you know, Sí, es God que a veces speaks. tenemos familia y ni sabemos que está allí, ¿verdad? Hasta que no vienen las otras generaciones y nos presentan, ¿verdad? Y nos explican todas las relaciones que hay entre familiares, especialmente cuando estamos hablando de, dijiste que tienen el mismo papá. Ok, pero diferentes mamás. Sí. Ok, entonces pues hay diferentes familias ahí, dinámicas, ¿verdad? Y así como dices tú, que afecta la relación porque dices, pues las abuelas no se llevaban bien, ¿verdad? No se llevaban bien y pues por razones que sean, afecta a las otras generaciones, ¿verdad? Ustedes como jóvenes quizás no estaban conectados de chicos, pero ya de grandes ya se pudieron conectar y aquí están ahorita todavía trabajando juntos con este proyecto que tienen del corazón. Dime un poquito, Johnny, de cómo se te vino esta idea y por qué, ¿verdad? ¿Cuál fue tu motivación para empezar este proyecto del corazón? La cosa is this is nothing new. This is nothing new that we're doing. He's been helping kids, reaching out to kids. That's been his project missions and stuff. He's been doing it on his own. And I've been doing that on a small scale as well. It's just my vision since I started my company. I've never had a big company where we have, you know, a lot of stuff, but when we had opportunities to help, Querías compartir, yeah, ¿verdad? I mean, Lo que te and I think I venía. graduated last year. I got to help a kid with a Dallas Cowboy Sí, recuerdo shower. eso. Sí, un proyecto que hiciste de construcción de un baño, ¿verdad? Para un niño deshabilitado. Y tú y otras personas se juntaron para ayudarle a modificar su baño para que lo pudiera usar, ¿verdad? Sí, y eso es una cosa grandote. Y cuando yo miro hay mucha gente si quiere ayudar. Si yo hablo con gente, sí hay gente que quiere ayudar a mí y puedo ayudar más gente. Yo solo puedo ayudar 1, 2, 3 personas por año, pero... Ya combinado con otras personas que quieran ayudar y se quieren juntar contigo. Eso, so when Una colaboración, se puede decir. So we link hands and we're talking to people in our community. This is going to be an opportunity where we can touch hundreds of kids. He touched 400 kids in one day. En el ministerio, ¿verdad? Yeah. Not just kids, but like people. Familias. And you know, we'll get to share his story, but like, you know, I come from the streets. You know, I was a knucklehead, and so as a result, I reach out to people from the streets. You know, that are from the street life, and so you know that means convicts, ex-convicts, people that have been on drugs, are on drugs. Criminales, se puede decir. Yeah, I mean, people that are in poverty, that deal with the struggles that come with all that, you know? So I don't know if you want to translate that. Sí. Entonces, pues, a tú lo que te refieres son que parte de tu ministerio es tocar a las personas que a veces son invisibles, ¿verdad? Porque la gente no quiere ver. Bueno, yo lo digo porque la mayoría de las veces, yo pienso que es un miedo, ¿verdad? Que tiene la gente de tratar de ayudar a las personas que están viviendo en la calle, ¿verdad? Que tienen, que quizás han estado involucrados en las drogas. Y me imagino que parte de tu ministerio es alcanzar a esas personas, ¿verdad? Porque tú tienes una historial, ¿verdad? De ver pasado por algo, por eso, ¿verdad? Solo que tú mismo tienes esa experiencia. Yeah, and not just that though, but in saying yes to God and doing ministry, you know, on behalf of God, I've been able to be a bridge builder to reach people that are not like me. So I could reach people that are like me, which makes sense. But what doesn't make sense is when God uses me to reach out to people who are not like me, who didn't grow up that way, who are from a different cultures, who are from, you know, all that, right? Sí. And so, and different socioeconomic statuses, right? In other words, financially, people that got money, people that don't got money, God has used me to reach all people, which is interesting because I thought I would only be able to, God could only use me to reach people that are exactly like me, Parte de lo que a ti te sorprendió, ¿verdad? Fue que el Señor te tocó, pero no nada más para tocar a la gente que son algo como tú y que pueden relacionarse con tu historia y con lo que tú pasaste, ¿verdad? Lo que sobrellevaste.
eso tú ya lo esperabas, ¿verdad? Tú esperabas tocar a esas personas que se puedan identificar con lo que tú pasaste, pero ya tocando a otras personas que quizás no viven en la calle, no han estado involucrados en drogas, no son criminales. Cuando ya el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esta oportunidad de alcanzar no solamente a las personas que tú piensas, pero sino estas otras personas que quizás vienen de buenas casas, se puede decir, tienen una economía financiera estable, ¿verdad? Tienen sus trabajos, tienen sus carreras y aún ellos también pasan por cosas y tú has podido alcanzarlos también a ellos. Dime, ¿cuándo fue que te alcanzó el Señor? ¿Cuándo fue que tú sentiste que el Señor te tocó el corazón y te dijo, ¿sabes qué, Pastor? Bueno, ¿sabes qué, Gabriel? Tú ya no vas a estar esto, yo quiero que tú llegues a mí, que me aceptes a mí en tu corazón para que tú también puedas alcanzar a otros. ¿Cuándo fue que te tocó el corazón, el Señor? When in 98, En el 98. when I got out of federal prison. Estuviste en prisión federal. And then went to church with my daughter, my oldest daughter, and through that experience of going to church, I surrendered my life to God and been doing it for over 25 years now. So, una cosa más acerca de eso. Esa es una gran bendición, ¿verdad? Cuando alguien puede, nos puedes decir, no sé si puedas, pero un poquito de qué fue lo que sucedió que te llevó a la prisión. Machine gun possession. That's armas. Yeah, matracas. Matracas, okay. Matracas. Wow, Yeah. okay. Just a couple of them. No, algunas 2 o 3, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en la prisión? 2 años. 2 años. Pues 2 años es mucho tiempo. Yeah, sí, pero no. No, pues estaba sí, conmigo. Dios estaba contigo, sí, obviamente, porque pues obviamente ya tú ya estás alcanzando a otras personas para que se salgan de esa situación, me imagino, ¿verdad? Yeah. A las personas que no identifican con lo que te sucedió a ti, ¿cómo es que los alcanzas a ellos? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu primera experiencia donde tú dijiste, oh, no nada más alcanzo este grupo de personas, pero sino también acá también? Just saying yes to God, Se te presentaron las oportunidades. Led me to reach people that I hated. ¿Por qué? ¿Por qué los odiabas? Because I had natural biases or prejudices towards people. Like if you weren't from my side of the city, then you know, if you didn't have my last name, sí. If when we talk about biases and prejudices, all those things basically lead to where my group of people or my fear of influence, esos prejuicios. we're superior over you and whoever you are, and so there's a lot of that pride that went into all that. So when I allowed God to do the surgery in my heart and my mind to think different, to feel different about stuff, then it led me to bring God, to work for God, even to police, to my enemies when we got in shootouts, to all that, where there was murders involved, like people on the other side of that. God brought us together, and that was just saying yes to God and like, all right, God, here we go. Aceptando el Señor, te quitó esos prejuicios, ¿verdad? Donde causaban esas divisiones entre las personas, ¿verdad? Que tú pensabas que ellos no eran de tu parte, que no eran tu familia, que a lo mejor tú eras superior a ellos, que causaban esas divisiones, que causaban también las peleas entre esos grupos, ¿verdad? Y cuando vino el Señor a tu corazón, te liberó, te liberó de todo eso. Yeah, and my brother has a similar story, right, as far as being a bridge builder. You know, Johnny, can you? Well, I'm just listening to y'all, and you asked earlier how we come up with El Corazón.
I don't even think we 100% know. I'm learning now as we do this and just keeping it Se real. está desarrollando, Sí, ¿verdad? Ajá. porque cuando él está hablando con having experiences with everyone. Sí. And all my life, I thought I'd be helping youth kids in South Waco learn how to play softball or baseball. Es que tú te estás limitando, ¿verdad? Los dos, bueno, todos nos limitamos. Pero tú Yo creo. nomás voy a ayudar a este grupo. Yo nomás voy a Pero ayudar. tú creo con tus, Sí. es que tú vas a hacer. But right now, I'm the high school coach at Vanguard Prep, Oh, wow. which is, What does that mean? it's No, a I very mean- prestigious Okay, there you college preparatory. Es una escuela muy prestigiosa y ahora tú eres el coach de softball. se puede decir de béisbol, ¿verdad? Sí, pero los niñas. Sí, las niñas, las mujeres. And I'm helping them. I've been there 5 years. This is my 5th year. And I'm helping them in more ways. And we always think that they have it easy. You know, we're from South Waco, and we're like, oh, them kids got BMW. They got life easy. And they think we're starting to understand that the two sides, we're learning so much from each other. It's kind of crazy cool. And you're like, I look up all the time through my sunroof, and I'm like, God, what is this? Like, you playing a trick on me? Like, why am I here? Because this ain't about money. I'm not coaching them for money. I'm not doing. It's the life changing. You know, all my girls who have graduated, they still call me today. They're in prestigious colleges all around the United States, and they still call me today because you become more than a coach. You become their partner, their help. Johnny, entonces tú también tuviste un poquito de la misma experiencia que tuvo Pastor G, ¿verdad? De tus comienzos quizás no eran tan prestigiosos como son ahorita, ¿verdad? Tú tuviste que sobrellevar algunas cosas también, ¿verdad? Sí. Quiero hablar un poquito de lo que me acabas de decir, pero quiero también presentarle a la comunidad cómo fue que llegaste a ser el coach o el dueño de tu compañía. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Well, I have to start off with my mom. I was the oldest. So we had to raise my brother and sisters. Well, I shouldn't say raise. We had to provide. Okay. And me and my mom, from a young age, you know, we had to do things that we're not proud of today. We had to make sure there was food on the table. Whether you know that you can use your imagination, that can go 100 different ways. Sí. But my Bonnie and Clyde was my mom, but are we sitting here boasting about it? No, we when we talk on the phone, I don't know if I take it back, because all 3 of my brothers and sisters have graduated from colleges. They're all successful business people now. You know, some people, I get scared. People look down on my mom because when I tell my story, that's why I've never told it. And I look back and I'm like, Mom, but you're 5 for 5. You have 5 kids, and all 5 are very exitosos. Yeah. I said, anybody ever knock you? You have to look at 5 for 5, because not many people can have 5 for 5. And so my mom. Really, like now, it's like, man, mijo, I'm sorry we had to do that. No, Mom, like. Pues déjame clarificar algo, Johnny. Entonces, porque hablas mucho de tu mamá, ¿verdad? De que ella, eran 5, ¿verdad? De ustedes. ¿Eran mujeres, hombres? ¿Cuántos hombres? So it's me, but I was the. Tú eres el mayor. Okay. But I was the only one that was like a step. ¿Cómo? Step. My stepdad, the other 4 were from my stepdad, Raymond Gonzalez. Okay. Okay. So I lived in a house with, you know, four of my brothers and sisters who I was born and raised and grown up with. But I was the step, like the step de brother. otro papá. Yo soy I was always the tall white guy, and then they were dark, you know, Hispanic. So it was kind of, it was real obvious. I was the milkman. Tú te creías mucho entonces, me imagino. Oh my gosh. No, but so bueno, entonces tu mamá batalló, ¿verdad? Un poquito con ustedes, porque me estás diciendo que tú tuviste que ayudar a tus hermanos, para que comieran, o sea, lo básico. ¿verdad? Eso es la verdad. Sí, entonces, pero eso es algo de orgullo, ¿verdad? Cuando ¿tu mamá estaba sola en ese tiempo entonces? No está sola, pero mi papá ya, Raymond, él tenía un
jale, pero O sea, trabajaba. sí, pero no. No era suficiente. Yeah, mi mamá no trabajó. So, sí hay dinero poco, pero si quiere cosas, necesita. No, pues eran 5, ¿verdad? Entonces eso es mucho. Yeah, and so my dad had a job, and he worked hard. He did what he needed to do. But like we had to. My mom didn't work, and my mom was really good at. She was just a go-getter. Like we, call it what you want to now, but I mean, we just had to do what we had to do. En ese tiempo quizás se podría decir que ustedes eran pobres, ¿verdad? Sí, la verdad. Ajá, entonces Pobre. pobres, entonces batallando en lo básico para comer, quizás tener las luces prendidas, tener su casa, ¿verdad? Donde estar. Well, extension cords from the neighbor's house when there wasn't no light, Híjole, 3 ways. robándose las cosas, chihuahua. Bueno, y eso nos da un poquito de lo por qué te sientes ahora estando en una escuela privilegiosa como, ¿cómo es? Vanguard. Mm-hmm. Me imagino que en ese tiempo, cuando tú estabas batallando y con tus hermanos y la pobreza, mirando quizás las universidades grandes de edad como Baylor, ¿verdad? Y como las escuelas privilegiosas como lo que dices tu Vanguard. Me imagino que en ese tiempo, pues yo también igual, ¿verdad? Viniendo de la pobreza, mirábamos esas escuelas diciendo, esos niños no batallan para nada, no tienen ni, o sea, bueno, yo pensaba entre mí, ¿qué es lo que ellos con qué pueden batallar ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan ellos? Nada, ¿verdad? A comparación de lo que teníamos que batallar nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora dices, soy el coach en Vanguard y que ahora tú ves que tú puedes aún servirle las necesidades de esas muchachas. ¿Cuáles necesidades tienen esas muchachas? ¿Qué es lo que ves ahorita que tú estás ayudando? This is golden. You can have a nice car. You can have a credit card that works. Sí, las tarjetas, el dinero. Think about it. If your mom's a doctor sí. and your dad's a high attorney. Okay. O sea, papás con carreras fuertes, ¿verdad? Doctores, abogados. What do you have to do to be average? Like, you think about the pressure. Like, it's a whole different pressure. No es things you can see. Todo es en la cabeza. En la cabeza, ¿verdad? Okay, see, if you get a B, how you say that, a bad grade. Sí, o sea, una mala calificación. Esto es funny. Bueno, yo también, porque ahorita que me estás diciendo eso, también estoy pensando en mi hijo, ¿verdad? Porque yo también, quizás nosotros fuimos pobres, tú y yo también, sí. Pero ahora nuestros hijos están batallando con otra cosa, ¿verdad? Y tú me estás diciendo ahorita, ¿verdad? Yeah. Que tú ya pudiste verlo con estas muchachas en el Es diferente historia, pero es más. Yo dije todo el tiempo, poneme para atrás viviendo con pobre, porque the pressure that they have, you can go find a piece of chicken. We can go find food. Es más fácil ir a buscar la comida. Pero cuando tú tienes una cosa en tu cabeza y tienes la pressure todo el tiempo, tú no puedo correr. No hay manera de salirnos de eso, ¿verdad? De correr de la presión de lo que son las expectativas, ¿verdad? Eso de los papás que son abogados. No es una cosa feo. No, claro que no. Nomás es una cosa existe, la verdad. Es la verdad, es la vida, ¿verdad? And so, so I get to talk to them and tell them, the funniest thing we ever do is our softball team is not the greatest softball team. I get girls who've never played softball, but what we do, we might lose a game 20-0. And everybody's looking at me all sad, and they're like, "Hey, coach, why are you sad?" I'm like, "Everybody do me a favor." And they're like, "Okay, coach, what are we doing?" They're listos, ready to do whatever I said. Everybody pull out the credit card in the back pocket. We're fixing to go eat. Yeah, and that's part of the understanding of El Corazón, right? Is being able to realize and understand how different and intricate we all are, right? There's a difference of the subculture within the culture of being Hispanic, from being poor and from not being poor, right? We don't, when we're poor, we don't just pull out cards, and say, hey, let's go. We're going to go eat no matter what. We got to think about a GoFundMe account. No, ni eso, porque en ese tiempo no había GoFundMe. No, I'm saying it for people now to understand. Sí, cierto. But yeah, back in the days,
You know, so the struggles are different. You know, the lifestyles are different, but we're all the same people. O sea, lo que somos iguales, pero no somos iguales. O sea, somos iguales en el sentido de que aún tenemos que batallar con las cosas que estamos pasando, ¿verdad? Y quizás la batalla que tuvimos nosotros, nuestra generación, no es la misma que es de hoy, pero existe, ¿verdad? Existe, y quizás en unas formas, como tú dices, Johnny, de algunas maneras es más batalloso lo que están ellos enfrentando ahorita de lo que estábamos enfrentando nosotros, porque nosotros era algo más básico, ¿verdad? Era algo más, no se puede decir que es fácil, pero como que era más simple. Sí, los otros tienen hambre, pero todo tiempo, todas las noches, we would go sweep up the parking lot at the chicken place on 10th Street. And we would get all the leftover chicken. It would be a big old box. Buscábamos maneras de hallar comida. 11th Street? 11th Street. Now it's on Franklin. No, y para mí era... Crispy chicken, my bad, I'm sorry. No, you good, bro. That's why we're here. No, sí, y para mí para ti era trabajar en el Crispy Chicken, pero para mí era formarme en la fila a Caritas para que nos dieran comida para yo poder llevar a la casa con mis papás, porque no había de otra forma. You know, we all have different experiences. Sí, diferentes experiencias. But we're all people, number one. In other words, we're all human. Sí, todos humanos. And then we're all from the same culture of folks, right? La misma cultura, sí. But so different. And so that makes things complicated. Sí, sí lo complica un poco, sí. What I get uncomfortable with is when we're all thrown in one bag, right? Sí. And so when you say Hispanos, Latinos, whatever, nos juntan todos, nos mezclan. Yes. Como si fuéramos todos iguales. And I think that's okay, maybe in a certain context. Maybe if you want to say that. Sí, o sea, sí, de un contexto sí puede ser que nos junten todos, pero de otro quizás no. Yeah. And so the heart of El Corazón for us is to make sure, or for all of us, is to make sure that we at least have a way to identify those differences. Because when we can at least identify those differences, not that there's a perfect way to do that, right? So, el sentido de esta plataforma es de poder identificar las diferencias entre ambos. Yeah, so that when we do things, we do them on purpose, and we consider at least considerar esas diferencias. Yeah, sí. Yeah, and it's not like our approach to doing that is the best way. It's just a way that we are doing it. Quizás no la mejor manera, pero es una manera de tratar de tocar y conectar, ¿verdad? Yeah, yeah. To consider the language barriers that we have within our... Considerando las barreras de la lengua, ¿verdad? The Hispanic culture. Sí, de la cultura. And so a lot of the times when people look at us as, we're going to do let's just say churches. Let's just say, because that's the world I come from. Los ministros, las iglesias. When we say we're going to reach out to the Hispanic people, a lot of the times, it's automatically Spanish speaking, right? When people think about Hispanic, eso es cierto. It's automatic. The Spanish speaking. Vamos a alcanzar a esas personas que hablan que hablan español. And it leaves out all the other generations que hablan within inglés. That culture, our culture of being Hispanic. O sea, latinos no nada más son los que hablan español, sino también los que no hablan español. Todavía eso es la verdad. Sí, especialmente contigo, Charlie. Tú primero. Especialmente tú. No. And so we believe that there is a way coming out of that understanding to be able to create like our podcast, to create any programs that we have. Sí. That with that in mind, that's the foundational piece of who we are. To understand the language barriers within our culture, which, you know, when you start doing that and you realize a lot of things like, oh, okay,
but then our financial the financial statuses or the struggles or not, how you say, or identifying the different financial places that our culture Sí. comes out of, because then it helps us consider one another and say, oh, if we do something, we don't want to just do it for the educated only. We don't want to do it just for this side over here, the uneducated, or those that have some education. But it's okay, well then how do we consider? ¿Cómo alcanzamos a todos, verdad? Yeah, and consider all that. So that means if we do a podcast, you're not just going to see people who are educated only, right? Claro, claro. Bueno, la meta es alcanzar a todos, no nada más los que son educados, no nada más los que tienen buenas finanzas, o sea, económicamente, ¿verdad? Que alcancemos a todos desde la pobreza hasta los que estén educados y tengan carreras, ¿verdad? Y poder alcanzarnos de manera donde no nada más enfocarnos nuestros esfuerzos a un solo grupo, sino a todos para que nos podamos entender entre ambos. Porque es con eso, let me say this in English so we understand. Sí. Yeah. Please. The people trying to climb, now if we do that, now we can link up people who can help you climb a little bit faster. Because a lot of times the climb is a struggle and it's real. But if you have connectors in there, it makes it easy. Me and you would know that. Sí, eso es muy buen punto. Personas que, pues hablando de inversiones, ¿verdad? Cuando hablando de inversiones, que las personas que están empezando, ¿verdad? Quieren conectarse con personas que ya tienen experiencia, ¿verdad? Entonces, hallar una manera de construir un ¿cómo se dice? Ustedes dicen un bridge, ahorita no me puedo acordar la palabra, pero sí, para que ayudar a ellos también subir, ¿verdad? Escalar. Y no nada más, encontrar esa conexión. Y creo que esta plataforma es muy buena de esa forma porque podemos alcanzar a todas estas personas, desde los que no son educados, los que tengan, que estén en pobreza aún, y alcanzarlos para que podamos, que ellos también superen la batalla, ¿verdad? Yeah, and that's the key to all this stuff when we're talking about our Hispanic culture, right? The Bible says, "In all you're getting, get understanding," right? And all the things you're out here getting, make sure you get you some understanding. Entonces, en la Biblia dice que en todo lo que estás adquiriendo, que también tengas entendimiento, ¿verdad? See, and he's a pastor, so he's when he just says that, I'm like, like, I'm not a pastor, and I'm trying to get in this church thing. I've been going. I'm consistent. The last 6 years, Es que no es Pastor G el que lo está diciendo, es el Señor, ¿verdad? But listen, this dude up here is telling me the same thing. Like, I somehow I get that, and I often look up and be like, how do I know this? Like, how does what you just said has been in my brain? Because it's not supposed to. Yeah, it's God at work, and. Sí. And Dios está trabajando en todo esto. Sí, amén. And so that's the premise. That's the whole reason for us coming together. We can keep unpacking that, but is to come out of that understanding that we have to be able to help each other in our culture. If not, we'll take off real quick and we'll just do stuff because it looks good in the community and we're representing. It's just another thing that's out there. Sí. For us, there's purpose. And I'm not saying there's not purposes out there. Hay un propósito, ¿verdad? Yeah. Lo que estamos haciendo, hay un propósito para este podcast y es para alcanzar a todos, porque Jesucristo no fue pobre, no fue rico, fue todo, ¿verdad? Él fue todo y alcanzó a todos. Yeah. Entonces, tú estás diciendo que la fundación de esta plataforma viene de que el Señor te toca a ti, ¿verdad? Y que tú quieres que también puede tocar a la demás gente y quieres poder hacer esas conexiones, ¿verdad? Para que las generaciones, todas las diferentes generaciones, toda la gente de diferente economía, de diferentes pasados, ¿verdad? Como tú dices, tú tienes un pasado diferente a la mía, ¿verdad? Yeah. Y pues todos tenemos nuestro pasado y poder conectar y poder entender de dónde vienes tú, Johnny, de dónde vienes tú, Pastor G, de dónde venimos todos y cada quien que se puede identificar, ¿verdad? Con los pasados que tenemos, las experiencias que tenemos y cómo sobrellevar esas barreras
que nos detienen, ¿verdad? En nuestro crecimiento y para poder escalar, ¿verdad? Yeah, and we're looking to, with this whole, I want to call it a movement, right? Un movimiento. It's more than just a podcast because you're going to see us out there in the community. Like this is, Alcanzando la comunidad. yes, this is just a platform to communicate, right? And to do something that's more modern, right? And Algo más moderno, porque pues ahorita hoy en día, pues que estamos en eso de Facebook y las redes sociales, ¿verdad? Y obviamente pues tenemos que poder alcanzar a la gente donde está, porque todos estamos aquí en el teléfono, ¿verdad? Y yo quiero la gente mirar qué voy a hacer. And by the time you watch this, please help me here. Sí. But when you watch this, just real quick, when our Hispanic community has a voice, look, we interviewed Parnell McNamara, the current running Entrevistaron sheriff. al sheriff, And then we interviewed Jeff Aguirre, who is running el against him. candidato que está contra él. You know, all of a sudden, when we have a platform with all our Hispanics in a whole, in one group, we become a little, now our voice is heard. Like, I seen a couple of these guys eating, and they came and sat with me at my table now. Like, we are a large percentage of Waco, Texas, in Central Texas. With the voice that we are trying to give the Hispanic community, or we are giving the Hispanic community, comes a little power. We want to be heard, but you can't be heard if we're quiet and we're sitting in the back. And we can't do it if we're not being respectful and linking hands with people that, you know, treating everybody accordingly like you want to be treated. Sí, o sea, tú lo que me estás diciendo es que ahorita ya tenemos una voz, ¿verdad? Y que con esa voz, pues, parte de la responsabilidad de nosotros es conectar con la comunidad y con el liderazgo, ¿verdad? Y también actuar, hablando con personas en el liderazgo, como lo que es el sheriff Parnell, ¿verdad? Platicar con él, y el Aguirre que está corriendo contra Parnell, hablando con esas personas porque que ellos sepan las necesidades de la comunidad latina, poder proyectar eso en una forma respetuosa, y poder conectar con ellos y que nos entiendan, ¿verdad? Las necesidades que tenemos nosotros como la comunidad latina, especialmente la comunidad latina habla hispana, que a veces no puede alcanzar a esas personas obviamente porque no pueden hablar el lenguaje, pero aún viven y conviven aquí en la comunidad. Entonces todo eso es muy importante. Y pues tenemos algo de poder, ¿verdad? Los latinos nos dicen el minority, ¿verdad? Minority group, un grupo, pero la verdad somos una mayoría, porque somos muchos, ¿verdad? Somos muchos. Entonces es importante que nosotros que estamos invertidos en esta comunidad y que llevamos gran parte de esta comunidad, es importante que nos involucremos un poquito más y tomemos una posición de responsabilidad. Porque yo lo que veo a veces que estamos involucrados en el sentido de que vamos a la escuela, vamos al trabajo, queremos llevar parte, pero también hay que trabajar, hay que regresar un poquito de lo que tomamos de la comunidad, ¿verdad? En ese sentido. Y que es importante de todos necesitan saber. La gente arriba quiere trabajar con nosotros. I'm going to go back to English so you can help. Sí. But another sign I got to make this happen was this summer. I think you remember when the Turner Brothers called. Sí. And The Turner Brothers es una compañía de bienes y raíces. Y lo que me está queriendo decir John es que también a veces lo que nosotros como latinos no entendemos es que la gente en liderazgo, la gente que está en posiciones de poder, también quieren conectar con nosotros, pero a veces no hay manera de hacer esas conexiones, ¿verdad? Y tenemos que abrirnos a esas posibilidades y esas oportunidades. Yeah, because when they called me, everybody said, well, no quiere trabajar con los mexicanos. Tú necesitas hablar con ellos. So they called me, and when I walked in the office, I'm thinking, oh, this is going to be, I'm going to have to earn my keep here. Sí. And I didn't. No fue tan difícil como tú pensabas. I sat down y ellos están listos por trabajar contigo. Con un mexicano. Ellos quieren ayudar a todos to show people that ellos trabajan con cualquiera. Yes, yes. Y a veces la perspectiva es que no es así, ¿verdad? Dime lo que ibas a decir. Yeah, I was going to say that
you know, on this platform with El Corazón and what we're doing, we want to get to a place. It's going to take a lot of work, but we want to get to a place where we see each other. ¿Como iguales? Yeah, there's such a need for it. Like, unfortunately, a lot of people dodge that, don't want to acknowledge that, but it's just the truth. And before we can ever do anything outside of our culture, we got to make sure we're taking care of our own culture in a way, and I mean the whole culture, Sí. right? Not just one side, or but in our approach to try to reach out to the people across in our culture, across the different financial Sí. situations, and across the language barriers, right? Sí. That we have. Hablando de la cultura hispana, ¿verdad? Latina, tenemos que poder conectarnos y unirnos, porque en nuestra cultura, solamente en nuestra cultura latina, hay divisiones, ¿verdad? Y esas divisiones las que acabamos de explicar, o sea, ya sea de la economía, ya sea de la educación, ya sea por causas de lo que sea, historialmente ha causado división. Y aún en una comunidad como Waco, y Waco es chico, ¿verdad? Waco está chico, y aún en Waco, y aún creciendo todos juntos, hay divisiones que no nos dejan trabajar juntos y ser más poderosos, ¿verdad? Más fuertes juntos y unidos. Y como tú dices, primeramente tenemos que trabajar, y esta plataforma nos va a ayudar con eso, a poder alcanzar a todos, ¿verdad? Para que nos podamos entender, a alcanzar ese entendimiento de cada uno de nosotros y nuestras experiencias, y así poder trabajar juntamente con personas afuera de eso, como compañías, Turner Brothers, Baylor, todas esas compañías. Yo trabajaba antes con una organización que se llamaba Avance. Ahorita yo creo que es Inspiración. En ese tiempo, eso fue algunos años, Avance, el propósito era de ayudar a las familias a educar a sus hijos en la casa primero, antes de que llegaran a las escuelas, porque había eso de que no entendían el inglés, ¿verdad? Y venían recientemente inmigrados de México. Una de las cosas que yo me acuerdo era de que la gente pensaba que no tenía permiso de ir a eventos de Baylor, el museo de Baylor. No, pues es que nosotros no podemos ir ahí. Ay, ¿por qué no? O sea, yo ya tenía tiempo aquí, ¿verdad? Tenía décadas, y yo decía, mira, vayan a este evento, está allá en el Mayborn Museum de Baylor, y podemos ir. Claro que pueden ir. Pues es que somos mexicanos y pues no sé, nos van a mirar feo. No, hombre. Y es así aún ahorita. Hay personas que no se sienten confortables, así como dijiste tú. Tú fuiste a esa compañía entrando pensando que a lo mejor no te iban a aceptar, ¿verdad? Yeah, and that's the practical examples, right? Of let's just say, for somebody in the community who lives in Woodway, Hispano. Sí. Un hispano viviendo en Woodway, okay? And then somebody lives in South Waco or North Waco. Okay. Y uno que vive en South Waco. There's a big difference. Sí, claro que sí. For the people that live here, there's a big difference, right? And how you live, usually, not all the time, but usually. Sí. On how you live, how you talk, and what you do. Sí. It just is. We may all eat, menudo and the same cultural foods. Sí. And maybe that changes a little bit. I don't know. But there's just some differences there. Sí. And so let's just say in our own little family, right? If you have a family that lives in Woodway, that says something. And then us in South Waco, that says something, right? And so automatically we have that's ellos viven allá en Woodway, ellos que saben. Ellos que saben, sí, se creen, o sea. No, sí, o sea. And no. Es cierto. And that's with our own families, bro. No, Sí. and that's within our own family. And then, lo que what they drive. Oh, sí. No, cálmate. When they pull up to the family function. Oh, no se diga Johnny, que a veces entra con su
carrón. No, but that's like in any Pero, family. pero los dos lados, porque yo voy allá temprano porque yo quiero parquear en la frente. Te quieres estacionar Sí, enfrente para que te vean todos. All on display. Sí, voy los dos lados, tú sabes. But el orgullo. and you know, and then there's this. If I'm from South Waco, we're just using an example. Sí, claro. And if I drive up in something, Ujú. I'm gonna be looked at different. Because, Sí. oh, es bien paletoso. You know, he's doing this and he's doing that, and you know, and it's just different from being in Woodway and driving up in a brand new. Es truck. que en Woodway la expectativa es que llegues en un Lexus o lo que sea, ¿verdad? Yeah. Algo lujoso. En South Waco quizás no. Quizás no, la expectativa no es tanto que llegues en un carro lujoso. And you can both be have your own businesses. Ajá, y los dos Right. pueden tener su propio negocio. It's just Pero es The diferente. stereotype. unfortunately, Sí. there's a difference from if you have your own mechanic shop Ajá. or if you have your own cutting grass, Sí. you know, compared to, you know, something that gets you to where if you live in Woodway. Right, Johnny? Like I'm not saying that's across the board the way it is all the time, but those are some of the instances to where, well, you got your own business, well, you have your own business, but we look at each other because your business is more successful, Más exitoso. more lucrative, I guess I should say, Sí. than you know, someone who opens up a pop-up shop or a little corn, how you say, corn in a cup little Yeah. stand, or we're both entrepreneur, have entrepreneurships going on there, but we look at each other differently Se still. ven diferentemente nada más porque donde viven, ¿verdad? Y cómo viven, aún teniendo las mismas negocios, ¿verdad? La gente, la percepción es que por lo que van manejando, en qué área viven, quizás el éxito se mide de esa forma. Pero a veces es mentira. A veces es simplemente que la persona está confortable en South Waco porque quizás a lo mejor allí vivió toda su vida. Yeah. Y a lo mejor ya no tienen un pago de casa y no quieren endeudarse That's en right. una casa en Woodway. That's right. Porque a veces la gente dice, ¿cómo es que el dicho de que la persona puede cargar una bolsa bien cara y no tener ni un centavo? Y luego la persona con la bolsa toda rota y tirada es el que tiene todo el billete porque se ahorró ese dinero. Yeah. Solo que a veces se ve de una forma, pero a lo mejor no lo es. Yeah, that's true. And in what we do, we see that every day. Sí, es cierto. We do construction. We do a lot of owner financing, and you're like, you judge nobody because you'd be surprised who'll walk in Sí. with $20,000 down on a house. Ese es un buen punto porque a veces la gente dice, pues compró esa casa financiamiento dueño, es porque no le dan crédito en el banco. Eso es Oye, puede ser que no quiere el crédito del banco. Puede ser que la persona decidió intencionalmente no sacar un crédito en el banco y simplemente ellos tienen el billete para sacarlo de dueño y prefieren que sea de dueño. Y esa es una cosa que nosotros vamos a hablar mucho Sí, de eso. sí, pues tenemos mucha experiencia en eso. Porque y esa es una cosa de esta plataforma es porque yo quiero mi gente de mexicanos de sabe qué es ayudarme. How we make sure we're not getting taken advantage of, how we can talk about things that we know. Sí, hablar de las cosas que no tomen ventaja de la gente, ¿verdad? Que no haga abuso de la Porque gente. mucho tiempo pasado, decades, ¿cómo dices eso? De décadas. People have been, we want to make sure that no one's prying on our Hispanic Bueno, community. y cuando dices eso, tú te refieres a nuestra misma gente latina que ha abusado de la gente latina que recién llegada, ¿verdad? Hablando de organizaciones y personas que ofrecen ayuda, pero luego la verdad están abusando de esa gente, ¿verdad? Y eso también ha creado división. Porque hablando de negocios y de organizaciones que ya están establecidos en Waco, hay gente latina que dice, no, yo no voy ahí para que me ayuden porque ahí le roban a la gente. Eso.
Y hay eso. Eso es todo tiempo. Hay mucho de eso. Desafortunadamente, eso también ha causado dudas y divisiones también entre la comunidad. When we first started talking, this whole idea, that's exactly what this movement is for. It's for information. And we can think back about a decade ago, Ernest Fraga and the Tiempo. I want to Sí. give a lot of respect to that because Sí. I remember that Tiempo, and I'm not going to discredit the Bible, but I remember, that was if you went to a Mexican Shout house. out to Ernest. Yes. If you went to a Mexican household. Ernesto Fraga, sí. Yes. El que empezó ¿qué era? Tiempo. El tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero era como que un periódico Sí, Yeah. un semana. informativo. ¿verdad? Once a month, it Una came vez al out. mes. But it was information. Yo It me was acuerdo. And that's exactly what we're doing here. Yeah, and that was a platform, I mean, for people to be able to, for lawyers to be able to promote what they're doing. Servicios, sí, And era un then- recurso. And then you had a place where people were promoting their quinceañeras. Yo me acuerdo. You know, Dances, the dances. Los Bon Jovi bailes, mission. los You know, servicios en la iglesia. So that's a good point. So that was something that encompassed all of that, everybody from different. That's facts, because if you went into mostly speaking, let's just say you go into a household that was from Mexico, they would have the tiempo. If you went to a household that was never been to Mexico, but they were Hispanic, they had the tiempo. It was from Esa era la conexión. across the generations. Sí. Yeah, it was. Sean de México, sean de aquí, eran latinos y tenían la revista o el periódico del tiempo. That's right. And so that's what we're attempting to do, among other things. Yes. Is to create platforms where we can be a voice, to be the heart of the culture, right? Sí. Which bridges, it's in our slogan, where the past inspires and the El present presente connects. conecta. Yeah. And one more strong point before we wrap this up would be without a vision. But when we show you two sheriffs that are running, or the two candidates for running for sheriff this time, with no opinion, Sí. we want to present you with information. Sí. And we feel very strong that our Hispanic community can make their own decision, and as long as they have the information put Sí. in front of them. Tener esta plataforma para así dar oportunidad de que cada lado presente su información y así la gente latina pueda tomar su decisión basada en esa información sin tener un bias, ¿verdad? Sin tener There you go. eso de que estamos promoviendo un lado, estamos promoviendo el otro. No es así, simplemente aquí están los dos candidatos, aquí están las dos compañías, las organizaciones, aquí está la información. Les vamos a tratar de proveer toda esa información para que la gente latina pueda tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Well, and as we land the plane with all this, also as we talk about the different barriers that we have among each other Las diferentes barreras. Ujú. in a culture, one of the most beautiful things of our culture is enriching is we're people of faith, right? La gente que tiene la fe, sí. We always have been, and it's a rich part of who we are. However, it gets complicated. Sí, también en eso hay complicación, ¿verdad? Tenemos fe, pero cada quien quizás no la misma, ¿verdad? Varía. Pero eso está bien. And it is good. Sí. And we want this to be a place that even things like that can be touchy, Sí. that we come together, right? And that we focus on the things that unite us, not the things that divide us. Exactamente, sí. O sea, enfocándonos en lo que nos une y no en lo que nos divide, ¿verdad? Yeah, so even in terms, we don't want people to get caught up here. We have freedom here. So, he says Mexicano. Well, some people technically will take that and say, well, hold on. Ajá, sí, se van a ofender. Van a decir, You see what I'm ajá, saying? But this sí. is what's great, because if I Sí. don't know that, I'm learning. Yo misma me ofendo. Me he ofendido contigo. ¿Te acuerdas cuando platicábamos Eso es la verdad. años atrás y me decías que tú eras, te identificabas como un mexicano? Yo te decía, tú no eres mexicano. Yo Okay. soy mexicana. Okay. ¿verdad? So at the same time, though, he's identifying with our heritage, with our culture, Sí. which is important because when you get to the fourth generation, most of our brothers, they ain't trying to identify with
being Mexicano, right? That comes from being what we identify as third generation Hispanic, meaning that you speak English and Spanish and you still have some connections to the culture, right? Sí. And so what we're so used to doing, unfortunately, as people, is we dog each other. Nah, you ain't. No, I'm not from Mexico. Eso es cierto. You know, it's like, Sí. wait. If you even understand history, right, we're all one, right? So at the end of the day, Eso. when we're having these tit for tats, say it in Spanish. Tit for tats, ¿no? Pues es que es argumentos, ¿verdad? Argumentamos quién es realmente mexicano y quién no es mexicano. Y al final del día, todos somos latinos y no tenemos que enfocarnos en esas cosas, ¿verdad? Y dividirnos más. ¿Cómo se dice? Se puede decir, en vez de enfocarnos y argumentar en lo que nos divide, ¿verdad? Nuestras diferencias, ¿verdad? Yes. Porque tenemos diferencias, pero somos iguales. Because it shows where we're at as a people. Okay. Entonces, como gente latina, juntándonos y uniéndonos, nos enseña cómo somos colectivamente, ¿verdad? Todos juntos. And when listen, Cada generación es diferente, ¿verdad? how we respond Cómo respondemos. says a lot about who we are. Dice mucho de lo que somos. And so, just using that example, right? That points to where we're at as a culture, right? So think about this. O sea, en lo que hemos llegado a ser como una cultura latina, hemos llegado a este punto pudiendo comunicarnos y conectar juntos, ¿verdad? Yeah, and what I'm trying to say is use y'all as an example. Sí. Like when you say you got offended because he Sí, was. en ese tiempo, sí. Yeah, but there's a lot. That's what's there as our people, right? Think about the beauty though of what's happening, but we lose focus because we're so divided, right? Because you have somebody that's from Mexico, okay? Their son or their grandchild or they gotten to where our brothers are at, you know, and Es sisters. que somos muy orgullosos. They're fourth generation, and the abuelos y abuelitas, they're praying that their grandchildren would say, "Soy mexicano, Sí. soy de El Mexico, orgullo, soy." sí. That's my heritage with pride, but they don't, and so they're praying for that to happen. But when it happens somewhere, you know, we make fun or we look at Nos it burlamos, and sí. we cause division. No, it is güero. No, it is, you know, and it's just like, you know, and it's like, okay, well, we're trying to, even when we try to embrace the culture and say que somos raza, right? We can't because of all the division is there, right? And when you start doing history, when you get into history, it gets complicated, right? And it leaves us on no footing if we get to the history of things, right? Sí. To where neither one of us has a leg to stand on. Es cierto, sí, o sea, yo puedo alegar que yo soy mexicana y tú no lo eres, pero al final del día, si realmente vemos todo, ¿verdad? La raíz de lo que somos, venimos todos de esa misma raíz y nuestros familiares, los abuelos, los bisabuelos, todos, la meta era de que nosotros no perdiéramos esa cultura, ¿verdad? Esa, ¿cómo dices? La raza, ¿verdad? Lo que somos, ¿verdad? Que somos latinos. Todos somos latinos y nuestro enfoque debe de ser unirnos juntos, ¿verdad? En seguir elevándonos todos juntos como latinos, ¿verdad? ¿Y qué es más importante con eso? Cuando hacer este visión aquí, La visión con este podcast. yo no quiero hablar español, pero porque yo tengo miedo por eso. Y cuando yo estaba hablando contigo, Sí. Y 2 años pasados, Sí. en la cabeza de mía,
yo creo yo estás haciendo respecto de a ti porque yo está hablando en español. Y tú y otra persona mira como tú sabes Sí, como los dos gentes sí. es bueno cosas, pero no. O sea, tú estás tratando de darme ese respeto hablándome en español, pero luego yo lo tomaba como irrespetuoso porque no sabes ni hablar el español bien y me la estás hablando. Mira, mejor ni me hables en español porque tú no eres mexicano. Pero yo estás haciendo en este podcast y todos lo están mirando. Pero esto es bueno. Pero gente necesita, mira, no tiene miedo porque cuando tú tienes miedo, no puedo hacer cosas así y dile la verdad y ya cuando tú sabes, Sí. tú entiendo, yo mira, estás... En este momento estamos quebrando una barrera. Está pasando ahorita. Con ahorita, eso. Así sí. es. Porque sí. todo es puro respeto. But it's the same way, say all this. Sí. It's the same way on the other side. When you're trying, you're Spanish speaking first, you know, from La Tierra de Mexico, and you're trying to learn English, you feel like the way he does. Es lo mismo para el otro lado. Sí, No, eso es los no, mexicanos, ni para qué voy a hablar en inglés, ni puedo. No, y esa es mi mamá. Mi mamá, y ella tiene aquí ya que 30 años, más de 30 años, y ella entiende el español, entiende el inglés, lo puede hablar, pero ella, al igual que tú, dice, no, ni para qué hablarlo, porque se van a burlar de mí y no me van a entender y Eso. no me van a respetar. Y yo siempre le he dicho a mi mamá, no, ma, habla inglés. Pero ¿sabes qué? Ya después de muchos años, yo también ya mejor le dije, no, pues ma, tú no hablas, tú estás bien, tú hablas español. Yeah, and that's what we want here. We want this to be a place where it's safe to be a Hispanic across those different barriers siendo de este and lado, financial. siendo del otro lado, Yeah, como and so that's going to be our base, right? La base. Yeah, that we start from. Now, there will be others that will say, oh, well, here's some other different ways you could do it. And I think that's great if they get inspiration from this, that they can do things, right? Because we're not a silver bullet to take care of. No tenemos todas las respuestas, y no es, sí, claro. La gente se va a inspirar y eso es bueno. Yeah, this is just a way, it's not the way. Sí, claro. But it's a way that we're trying to do something, right? And if you're like-minded, then join us with this, right? We're just trying to come together as people from the Hispanic culture, and these are some things we're looking to do and we want to do and we will do, right? But we do understand that it's not gonna be exactly the way other people may want to do it, but maybe they're getting inspired and they can do something similar and do it in their own way, and I think that's great. We're here to, because we got inspired, right? And we're here to hopefully inspire others to join a movement or start a movement that is more fitting to whoever they are and some things they see. And so that's what this is about. We're not here, trying to be in competition. The whole basis of what we're trying to do is come together. Right? Sí, la meta de este podcast es para alcanzar a la comunidad, ¿verdad? A todos ustedes que están viendo, que están sintonizando, que están mirando esto, pero que no se sientan como que esta es la respuesta a todo, ¿verdad? O la solución. Es simplemente un método de poder alcanzar a los que quieran escuchar y compartir de sus experiencias también, al igual para poder seguir creciéndonos como una comunidad y esforzándonos todos juntos para alcanzar y escalar aquí en la comunidad. Creo que este esfuerzo por parte de ustedes dos es un esfuerzo muy bueno, ¿verdad? Y aún yo también batallo a veces con el español. Dices, Johnny, pues yo no quiero hablar español, pero la verdad, si queremos ser honestos, yo ya tengo aquí décadas, me vine en el 79, ¿verdad? Entonces tengo muchos años aquí y he perdido mucho del español y la verdad nunca lo estudié, lo aprendí con mi mamá, porque mi mamá pues obviamente pues no hablaba el inglés, pero pues yo me eduqué University High School, Carver, aquí en Waco, entonces yo batallé mucho y pues aún ahora ya de mujer, ya de edad, es a veces difícil para mí también traducir lo que tú me estás diciendo, o sea, lo escucho y sé lo que me estás diciendo y lo quiero poder proyectar, pero también batallo. Y yo también en mí misma también me siento un poquito nerviosa de la gente que está escuchándonos, porque quiero poder
traducir lo que tú estás diciendo de forma de que todos lo puedan entender, pero la realidad es que no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Pero esto es un movimiento, ¿verdad? Y lo que queremos que es que la gente se inspire a poder involucrarse un poquito más en esta comunidad, de manera de que todos podemos sobrellevar lo que estamos batallando, ya sea la pobreza, ya sea que no tenemos la educación, sentirnos que estamos en una plataforma segura donde nos sentimos todos confortables unos a los otros, ¿verdad? Yeah, and so moving forward, just what they can expect is conversations like this with people that are just regular folks that are Sí. working in the schools, cleaning the floors, to people that are administrators of the school, to people that are educated, maybe not so much educated, have no education, but are still people and are Sí. doing great in the community. And so that's what they can expect with not only this podcast, but this movement. They're going to be able to see us come together, hopefully in a way maybe that's been needed and maybe that's not currently being done in this particular way. La expectativa que queremos proyectar es que vamos a seguir estas conversaciones, ya sea con personas que estén trabajando en las escuelas, ¿verdad? Ya sean abogados, ya sean personas en la construcción, profesionales, y también personas que trabajan limpiando casas, que quizás cortan el zacate, los que están en la labor, ¿verdad? Las personas que están haciendo la construcción, el trabajo, ¿verdad? Que a veces la gente se siente que no tienen un lugar en la misma mesa, y no es así. Todos estamos aquí juntos, todos trabajando juntos, y la meta de esta plataforma es de poder llegar a todos y que todos se sientan que tienen algo que contribuir, y que todos estamos aquí para aceptar esa información y compartirlo. Porque la más importante cosa es, si tú tienes 5 o 8 grupos y tú hablas, tú no hablas muy recio. Pero cuando tú tienes un grupo y con todo eso mismo gente, es eso, how do you say, the noise? ¿Cómo? No How entiendo. loud? It's louder. Sí, o sea, ya las voces juntas se escucha más fuerte. Sí, ¿verdad? y eso es una cosa en Waco de gente no, yo no dije no de respeto porque no hay, pero sí puedo poner de respeto con los mexicanos y todo poner un voice grandote. O sea, tú lo que estás diciendo es que You know what I mean? cuando estamos en grupos chiquitos, separados, quizás las voces no son tan fuertes, ¿verdad? Y estamos separados, divididos, pero si nos juntamos todos, somos una voz más fuerte y más poderosa, ¿verdad? Eso es que yo... Y nos pueden, quizás la gente fuera de lo que es la gente de la comunidad latina, quizás nos pueden respetar un poquito más cuando ellos sientan y vean que somos una voz unida. And when we have a big voice, a louder voice, now all of a sudden when people are running for office or things are being done, ¿Sí? all of a sudden that big voice, we Tenemos que escuchar es esa importante. voz. Ahí Sí. viene ellos buscando los otros porque Sí. ellos saben la voz es más. Well, and I know we're looking to not. Antes de que entres a ese punto, Now we can edit it. sí, no, es que este punto es muy, muy importante, porque dijiste algo muy importante, Johnny. Dijiste que entonces ya cuando empiezan las elecciones, que entonces los candidatos quieren hablar con nosotros porque quieren que nosotros compartamos lo que ellos quieren hacer en nuestra comunidad. ¿Pero por qué? Es porque quieren nuestro voto, ¿verdad? Y eso es muy importante porque ahorita la gente latina, la mayoría no sale a votar. No sale a votar. Esa es una cosa grandota. Esa es una cosa muy importante porque si saliéramos a votar, hubiera mucha más gente latina sirviendo en posiciones de liderazgo. Todo está diferente si todos salir. Exactamente. Yeah, and in that's the key. Is even in that is we want our people of culture. Edit this stuff. But sí, we want nuestra cultura, nuestra gente, we want nuestra raza. our Hispanic Sí. folks, man, from the community to vote. We're not going to be up here trying to endorse anybody or anything like that, but No, we're going to
be a platform to help you, the people, to be able to make a choice, because we believe that our raza, Nuestra voz es importante. yeah, and can make an educated decision. Bueno, pues sí, y esa es otra cosa, porque a veces sentimos que nuestro voto no lleva ninguna importancia, pero sí tiene mucha importancia. Y ya juntos todos votando y haciendo una decisión de un candidato o del otro, eso va a afectar mucho la economía, va a afectar muchas cosas. Muchas cosas. Y lo que nosotros necesitamos entender es que tenemos que salir a votar, ya sea por un candidato, ya sea por el otro, y nosotros no estamos aquí para promover ni uno ni el otro, simplemente estamos aquí para proveerles a ustedes la información para que puedan salir y votar, entendiendo que nuestra voz nadie la va a escuchar si no la vamos a someter. And we'll have topics and news, things like that, on that same idea, sí, with that same approach. Y vamos a seguir proveyéndoles a ustedes noticias e información con esa misma meta de que ustedes puedan hacer decisiones teniendo esa información. Topics and stuff. Con esos tópicos, sí. All right, well, you want to Sí. let everybody know that we're... Muchas gracias a todos de Hueco. Sí, y muchas gracias, Waco, por seguir sintonizando y siguiéndonos y escuchándonos aquí en El Corazón, donde el pasado inspira, el presente conecta, y es lo que necesitamos aquí en Waco, es que sigamos conectándonos juntos aquí juntamente en esta plataforma. Síganos para la próxima.